Tenemos aquí con nosotros el segmento internacionales con el queridísimo Marcelo Maisonave. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? Hola Joel, buen día. Ceci, buen día también a todo Good Morning Casta, ¿cómo andan? Bien, bien, acá estamos, con una mañana muy agradable, la verdad, fresquita, sol, ideal para caminar un poquito. Elecciones en Estados Unidos, Marce. Mucho para hablar, mucho para comentar, y una entrevista que tenemos hoy. Sí, la verdad que las elecciones de Estados Unidos que, impactaron, ¿no? No sé si decir sorprendieron, porque creo que muchos esperaban un triunfo de Trump. Sí impactaron por la contundencia del triunfo. Ya en los primeros conteos el líder republicano tomó la delantera en lo que son los electores y nunca la perdió en el conteo, y terminó incluso por encima en lo que es la votación popular, ¿no? 3 millones de votos más obtuvo que Kamala Harris, un tanto también importante de diferencia en lo que son los electores, a partir de ahí se inician todos los análisis, también tuvimos como novedad a nivel argentino que se ha confirmado el día de ayer el embajador argentino en Estados Unidos. Se trata de Alejandro Oxenford, este es el apellido, Oxenford, quien es un empresario vinculado a las fintech argentinas, conocido por ejemplo por ser fundador de OLX o de remate.com, un histórico portal que todos nosotros hemos conocido hace ya largos años. Así que un empresario vinculado a estas nuevas tecnologías, es uno de los elegidos, es el elegido en realidad por Milei para ser embajador en Washington, y para analizar todas estas cuestiones. No es fácil entender lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo. Vamos a contar, y la tenemos ya en línea, a la doctora Silvina Romano. Ella es investigadora del CONICET, con radicación en el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe de la Universidad de Buenos Aires. Es co-coordinadora además del grupo específico de Justicia y Democracia, el grupo de Puebla, postdoctora por la UNAM. Una larga trayectoria de Silvina, que estuvo analizando también esta semana anterior la elección de Estados Unidos para Telesur. Así que la tenemos también, miren, Good Morning Casta, la tenemos a Silvina Romano en línea. Hola Silvina, buen día. Hola Marce, hola a todas, todos. Perfecto, se te ve y se te escucha bien, así que la tecnología funcionó. Silvina, la verdad que queremos conocer tu parecer, tu opinión, tu análisis. ¿Por qué crees que ganó Donald Trump? Yo creo que hay dos cositas que, digamos, lo primero es el tema de las encuestas, ¿no? Cómo nos quedamos todas y todos muy prendidos, demasiado pendientes de ese tema, que ya sistemáticamente fallan, ¿o no? Vieron que todas las últimas elecciones como que siempre fallan. Entonces, siempre me llama la atención esa fe depositada ahí, que creo que las encuestas tienen su rol, que está muy bien, que tienen que estar, pero al final todos los análisis y todas las idas y vueltas de los comentarios en las últimas semanas fueron en torno a las encuestas, y se nos fue mucho tiempo ahí, y muchos comentarios que después nos sirvieron para explicar qué pasó. ¿Por qué ganó Trump la economía? Yo creo que hay que, digamos, además de hacer esa crítica a la estética política que tiene Trump, a su postura tan antipolítica, tan anti-establishment, que todos los medios hegemónicos se dedican a hablar de eso, también hay que ver qué sectores fueron abandonados por los demócratas hace tanto tiempo. Y el tema de los trabajadores es un tema sobre Estados Unidos. Yo doy el ejemplo en casi todas las entrevistas que hice. Hay un ejemplo que me parece re importante, porque nos preocupa mucho esa comunidad latina, sobre todo los hombres que lo han votado a Trump, ¿no? Migrantes, a pesar de todas las amenazas y improperios que dijo con respecto a la comunidad migrante. A veces uno dice, pero ¿qué está loca esa persona que fue y lo votó? En realidad, cuando a mí me contaba gente que está en algún condado de Miami, o sea, en el espacio en Florida, Miami, y te dicen que un alquiler de un monoambiente, un espacio muy pequeño, te sale $3.000, la gente ¿cuántos migrantes hay? ¿Cuánta gente le ha costado tanto irse de sus países? Lo que cuesta es terrible en todo sentido, en términos económicos, en términos afectivos, y van ahí para estar mejor económicamente.
Y cuando sienten que no pueden lograrlo, a pesar de pagar impuestos, ustedes piensen que todos los migrantes, documentados e indocumentados, pagan impuestos. Encima, pagan los impuestos para sentirte parte de esa sociedad, para cumplir, pero luego no te alcanza o te alcanza muy mínimo, muy ajustado para tener una vida más o menos llevadera. Eso es lo que contó en estas elecciones y ya lo habían avisado. Lo que pasa es que me parece que los análisis siempre prima la cuestión esta político-ideológica, que es importante, pero que la sociedad donde vivimos y en Estados Unidos, una sociedad de consumo, pensemos que es la principal sociedad de consumo a nivel mundial, si no tienes para consumir, pues entonces estás enojado. Es una persona que está enfadada de disfrutar. Sí, por ejemplo, Bernie Sanders, el senador, bueno, que es independiente, pero adherente, ¿no?, al Partido Demócrata, analizó después de la derrota de Kamala Harris el otro día, dijo, no debería ser una sorpresa que un partido demócrata que ha abandonado a la clase trabajadora descubra que la clase trabajadora ha abandonado al partido. ¿Qué pensás de esta reflexión de Sanders? Bueno, que va en el clavo. Acordémonos que Sanders había estado, era el preferido, ya allá por si no me equivoco, en el 2010, ya estoy, o 2016, ya en el 2016, en la interna de los demócratas era preferido frente a Hillary y los propios demócratas impidieron que él llegara. Y él también es una persona que sí tenía más vínculo con esto de los sectores más sectores trabajadores. El relato demócrata es muy interesante en términos, yo diría, de pospolítica, es decir, todo lo que tiene que ver con cuidado del medio ambiente, derechos LGTB, las minorías, incluso minorías, estas afrodescendientes y minorías vinculadas a primera y segunda generación de migrantes, pero con una fuerte anulación del discurso de clase. No es que los republicanos hablen de la clase social, los republicanos hablan de cuánto te alcanza el dinero, pero hablan de lo económico. Digamos, que al fin y al cabo me parece que es lo que está haciendo Mella, lo que está definiendo muchas elecciones, porque estamos en un sistema que, bueno, tenemos que levantar todos los días, tenemos que pagar el alquiler, ir al supermercado. ¿Cuántos votos hubo en las últimas elecciones en diferentes países que fueron votos de rabia con respecto al gobierno de turno y la posibilidad de una mejoría económica? Sí, eso también se está observando, ¿no?, que los ciclos políticos son más cortos que en otros tiempos. De hecho, el propio Trump no pudo ser reelegido hace 4 años y ahora tampoco lo logra, bueno, no Biden, sino su vicepresidenta. Evidentemente hay una dificultad de los proyectos políticos de consolidarse, veremos qué pasa en 4 años en este caso. Pero bueno, se observa también esta cuestión, nos pasó en Argentina también, con Macri, que tampoco pudo ser reelegido, el peronismo que tampoco logró continuidad en el poder. Y yendo más bien a lo que es bueno, el post-elección de Trump, esta semana que ha pasado desde su triunfo, empiezan a mencionarse algunos nombres para su gobierno y políticas públicas que van atrás de esos nombres. Por ejemplo, uno de los nombres que todavía no está confirmado, pero que es una hipótesis bastante instalada, por lo menos en la prensa, es la de Marco Rubio, el senador de Florida, el senador, bueno, radicalizado, ¿no?, con sus posturas contra los proyectos políticos populares de América Latina, como posible secretario de Estado en lo que es Relaciones Internacionales, ¿no? ¿Qué pensás de esta posibilidad? Y más allá del nombre en sí mismo, ¿qué podríamos esperar de Donald Trump para su política exterior, tanto de América Latina como el mundo en general? Bueno, me parece que este gobierno de Trump está más ordenado que el anterior, ¿verdad? Como que antes, el primer gobierno que hizo llegó con un sector muy pequeño de los republicanos apoyándolo. Ahora él llega con un movimiento que es MAGA, Make America Great Again, hagamos de América grande de nuevo, no sé cómo sería bien en español, pero América primero, America First, ¿no? Que es y quiero aclararlo siempre porque hay una confusión con el tema de las derechas. La derecha de Trump es una derecha que promueve el mercado interno, es decir, aislacionista. Lo que quiere Trump es cerrar las fronteras a productos que provienen de fuera de Estados Unidos para fomentar la industria nacional. Esto lo digo porque hace mucho ruido cuando comparan a Trump con Milei. Milei está haciendo exactamente lo contrario. Un Bolsonaro estaría a una mitad de camino
Y esto es muy importante porque si estamos hablando que son gobiernos, sobre todo el de Trump, que gana por un plan económico, ¿no? O por una propuesta económica diferente a la anterior, esto es sumamente importante. Entonces, hay mucha expectativa puesta a nivel de política interna. Y siempre en Estados Unidos hay bastante diferencia entre lo interno y lo externo, ¿no? Ahora, ese aislacionismo que promete, ¿cómo se cumplirá? Acuérdense que dijo que iba a acabar con la guerra en Ucrania, que no quería conflicto en Medio Oriente. Bueno, está por verse, porque sabemos que el complejo industrial militar de Estados Unidos, es decir, las empresas de armamento, son una de las bases o uno de los pilares de la economía. Entonces, yo no sé si será tan fácil decirle, muchachos, vamos a ver a dónde redirigimos estos esfuerzos y qué otros clientes generamos. Habría que ver. Lo cierto es que en la Unión Europea están preocupados porque acuérdense que Trump siempre dice que la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que es la principal organización involucrada en la guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, no le darían el presupuesto que necesitan y pide que cada uno de los gobiernos europeos ponga más plata. O sea que ahí hay una preocupación. Pero, ¿qué pasa para América Latina? Que es lo que a nosotros nos preocupa, ¿no? Con todo este discurso terriblemente antimigrante, con lo que conocemos de un Marco Rubio anticomunista, porque además en Florida está la cuna del anticomunismo, acordémonos, ¿no? Que con la Revolución Cubana se va esa clase alta que sufre, entre comillas, esa revolución, se instalan todos en Florida, y hay una migración permanente de Cuba a Florida, a Miami. Está la comunidad latina de negocios más importantes de América Latina en Miami, nada más y nada menos. Marco Rubio es un personaje que acompañó desde el principio a Trump. Tiene en el Congreso fomentó leyes prácticamente anticomunistas con respecto a América Latina, siempre con el tema de Venezuela, con el tema de Cuba. Ahora, en un gabinete de Trump más ordenado, me parece que yo no estoy tan segura de que salgan con políticas tan recalcitrantes como lo que sucedió, ¿se acuerdan? Con la cuasi intervención militar en Venezuela. No sé si recuerdan ese episodio. Sí, con Obama empezó eso. Complicado. Entonces, no es que no haya antecedentes, pero sí me parece que hay que leer en una nueva etapa de Trump. Puso, yo no me acuerdo el nombre, perdón, porque son todos nombres que nosotros no manejamos. Fíjense cómo estamos ya preparados para a ver, Susie Wiles, la jefa de gabinete, es una señora mayor, parece muy que va a poner un poquito de orden ahí. Me sorprendió ese perfil. Es una republicana de toda la vida. Entonces, había que ver. Después tenés por el otro lado un Elon Musk, que es eso te iba a preguntar. Eso te iba a decir. Claro, que no sabes qué esperar, ¿no es cierto? ¿Qué hace Elon? Nos va a invitar a todos, o sea, va a explotar una parte del mundo para que los otros vayan a Marte. No lo sabemos. Uno de los cargos que le había prometido Trump, o que se rumoreó, es el de crear una oficina del Estado para recortar al Estado. Es decir, una oficina con la motosierra de Milei. Una cosa así, una cosa impresionante, ¿no? Entonces, yo creo que hay que estar muy atentos, y digo algo que me parece importante, que es, así como nos sucedió con el tema de las encuestas, en vez de hacer predicciones, que la verdad que para política exterior de un país que tiene tanto poder me parece que no está tan bueno, lo que hay que hacer es ir leyendo el día a día, ir viendo quiénes lo acompañan, y no comprarnos el relato del New York Times, ni del Washington Post, ni de toda esta cantidad de medios hegemónicos que, así como son anti-Trump, también han sido antigobiernos progresistas de América Latina sistemáticamente. Entonces, desde América Latina, tener voy a decir una palabra fuerte, nuestra tercera posición. De alguna manera, realmente paramos con sobriedad y no caer en ese pánico que he visto en algunos grupos de chat, en algunas noticias. Bueno, ahora se acabó Cuba y Venezuela, esto. No, por favor, con tranquilidad, se va viendo, hay estrategias de relaciones exteriores que pueden ser más dañinas, habrá que ver cómo las implementan y estar muy atentos a partir del 10 de enero, a ver qué pasa. Seguro que sí. Silvi, y la última, ¿cómo pensás que esto puede repercutir también justamente en esa comunidad latina en Estados Unidos? Pensando también en la posibilidad
de construir otra alternativa o de por lo menos procesar estos procesos políticos que muchas veces son confusos, porque por ejemplo es difícil a veces hacer traspolaciones, ¿no? Pero en nuestro país, por ejemplo con lo de Javier Milei, que mucha población trabajadora, muchos sectores populares acompañaron con el voto y que todavía le están dando algún tipo de apoyo, de crédito, sobre todo pensando, bueno, recién empieza, recién va un año. ¿Cómo pensás que puede procesarse esto desde estos sectores latinos, el triunfo de Trump o el eventual gobierno de Trump? Bueno, primero hay que ver cómo va la economía, porque la gente, Trump tiene un liderazgo carismático, claramente. O sea, ¿viste? Cuando le hacen entrevista a la gente no dice voto a los republicanos, dice voto a Trump. O sea, está, pero sigue siendo un tema económico ahí, a ver cómo se reactiva, porque acordémonos que los indicadores macroeconómicos no estaban tan mal con Biden, pero sí se sentía en el bolsillo una inflación que desde hace mucho tiempo no se sentía en Estados Unidos, ¿no? Entonces, a ver qué pasa con eso. Y con respecto a qué hacer desde los otros espacios políticos que se sienten sorprendidos y dicen, bueno, ¿qué pasó que abandonamos a esta gente? ¿Cómo reconectamos con este público, con estos ciudadanos que deberían, que la izquierda, progresismo naturalmente, sí, debería estar inclinado a proteger, a comunicarse, a tender puentes en esos espacios? Estoy hablando inmigrantes, trabajadores, ¿no? ¿Cómo acercarse? Hay un desafío enorme. Kamala Harris habló un poco de eso en su discurso. Dijo que volverían a las plazas. Digo como una metáfora, ¿no? Pero creo que ahí, tanto en la izquierda de Estados Unidos, lo que se llama izquierda, ¿no? Hay muchísimas divisiones dentro de Estados Unidos y sabemos que los demócratas son un centro probable. Muchos de izquierda son partidos independientes y están por fuera de la política muchas veces. No pueden llegar a las elecciones porque es una maquinaria electoral millonaria. Pero entonces, ¿cuál es la respuesta? Estar con la gente. Es estar con la gente, porque mucha de la gente que votó a Trump en la primera, ahora también, son sectores de la población estadounidense de economías que han sido abandonadas. ¿Por qué? Por la desindustrialización. Y es gente que no tiene ninguna otra oportunidad, no tiene oportunidades de una vida digna estamos hablando, y siente que el enemigo es el migrante que viene y le quita el trabajo. Es algo bastante antiguo esto, viejo, y los propios migrantes, escuchen, los que ya tienen su ciudadanía, los que ya están pagando sus impuestos y se han organizado, no quieren que vengan otros migrantes a desordenar o a probablemente quitarles también ese bienestar logrado. ¿Es complicado? Es así, es lo que es. Entonces, ¿cómo nos acercamos a esos sectores? Estar con la gente, escuchar sus necesidades, hacer otro tipo de política. Por supuesto, en esta campaña prevalecieron las redes sociales, más allá de los medios de comunicación tradicionales, algo que se viene viendo en muchas campañas. ¿Cómo jugar con eso? Pero yo soy de las que voy a decir que esas campañas son importantísimas en redes, pero si estás con la gente, si estás con los jóvenes también necesitan trabajo. Los jóvenes, ven a Twitter, ven TikTok, pero necesitan trabajar y comer también, y pagar la renta. ¿Cómo llegamos ahí? Me parece que ese es uno de los desafíos más grandes que hay que atender. Y no sirve con criticar simplemente al opositor o descalificarlo, como se suele hacer, de qué campaña tan superficial, qué barbaridad, aparecieron solamente gente blanca en la publicidad, cosa que no es cierta. No sirve con eso. Si esa crítica está bien, pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a llegar ahí? Y ahí me parece que está todo el desafío. Bueno, Silvina, la verdad, muchísimas gracias, muy completo el análisis. Y bueno, lo último, brevemente, porque tengo un minuto más. ¿Cómo pensás que puede repercutir la relación con México, que también hoy en América Latina es un proyecto consolidado, ¿no? El de Morena. ¿Cómo pensás que esto puede desarrollarse? Bueno, hubo voces de alarma tremendas. Es lo que yo trato de decirle a la gente: cuidado, no nos prendamos en esa, porque se genera como caos y desesperación. No, acuérdense que esos países comparten frontera hace muchísimos años. Entonces también hay un know-how, una forma de hacer las cosas que trasciende la gobierno. Acordémonos, hay ciertas cuestiones. ¿Por qué? Porque se comparte mucho entre México y Estados Unidos. Solamente nos enteramos de esta parte de la violencia en la frontera, todo lo que tiene que ver con la represión, pero sigue yendo la gente de un lado para el otro,
siguen habiendo familias que están de un lado y del otro, y eso también hace que las políticas y las decisiones que se tomen no sean tan simples como, bueno, voy a deportar a 20 millones. No, mire, no es así. ¿Y cómo deportás además? ¿Cómo lo llevas a cabo esa deportación masiva? Cuidado. Son también lemas de campaña que, como les digo, sí tuvieron su éxito. Ahora, del lado del gobierno, Claudia Sheinbaum fue muy clara, dije, nosotros vamos a conversar, vamos a negociar como hemos hecho con gobiernos anteriores, lo haremos con este y seguramente llegamos a un acuerdo. Yo creo que ahí de los dos lados se tiene claro que más allá de algunas tensiones que puede haber, que seguramente las hay, pero que tienen que ver la manera de llegar a acuerdos, de llegar a acuerdos. A veces será a nivel de política oficial, otras veces no tanto, eso también. Y quiero contar algo, Marce, que he visto en algunos portales y noticias de Europa, sobre todo, ¿no?, de esta noticia de que América Latina no es importante para Estados Unidos, no será importante para Estados Unidos. Aquí siempre retomo a Tilio Borón cuando dice que una cosa es la política exterior oficial de Estados Unidos y otra cosa es cómo incide Estados Unidos permanentemente en América Latina, aún en su decadencia hegemónica, aún con la competencia china que tiene América Latina. Estados Unidos es uno de los países que tiene mayor presencia a nivel político y burocrático administrativo, a través de las embajadas, a través de fundaciones, a través de miles de programas de intercambio de docentes, estudiantes, programas educativos. Es decir, hay una institucionalidad que nos une a Estados Unidos y que por eso tenemos que estar tan alertas a lo que se va haciendo ahí. Una cosa es alerta y otra cosa es en pánico. No, estemos alertas. En pánico ya estamos con Milei. Seguro que sí. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Bueno, estaba recordando también que en un año y medio México y Estados Unidos junto a Canadá van a compartir ni más ni menos que el Mundial de Fútbol 2026. Así que imagínate si no tienen también ahí otra excusa para encontrarse Sheinbaum y Trump. Bueno, Silvina, muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y que tengas muy buen día. Bueno, besito, Marce. Siempre un gusto estar con vos. Gracias. Gracias. Silvina Romano. Pasaba Silvina Romano con nosotros, una analista de primera línea de lo que es la política exterior de Estados Unidos y la política interior también, porque la conoce muy bien. Bueno, reflexionando un poco sobre el triunfo de Trump, bajando un poco el pánico, volviendo un poquito a tierra. ¿Por qué pánico? No, porque desde algunos sectores del progresismo